Bienvenidos, estos seguidores, y hoy tengo aquí a un invitado, Raúl Perazo. ¿Cómo está, don Raúl? ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por invitarme. Excelente, don Raúl ha sido locutor de radio. Don Raúl, ¿correcto? Sí. Locutor de radio. Tengo entendido que usted es apasionado por la lectura, don Raúl. Sí, me gusta mucho leer. Ajá, ¿cuántas horas al día? Depende cómo esté de la vista, Ok. pero trato de leer mucho y todo tipo de literatura. ¿Y ya ha contado cuántos libros ha leído? No. 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 Ok. Bueno, don Raúl es un seguidor de Cristo y de nuevo en seguidores queremos tener seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Entonces, don Raúl es pastor también. ¿Cuál es el nombre de su iglesia, don Raúl? Nosotros estamos en la iglesia Herredil y junto con mi esposa dirigimos el ministerio Capacitando a los Santos. Capacitando a los Santos. Tengo varias preguntas de Capacitando a los Santos, ahora más adelante. Bueno. Pero quería conocerlo un poco hoy, don Raúl, y que tengamos este espacio para hablar. Tal vez si pudiéramos empezar por el momento en el que Dios lo llamó para salvación. ¿Cómo fue eso? Es un momento hermoso para contar y importante para saber. ¿Por qué? Porque nunca había asistido a una iglesia, pero empezaron a inquietarme. Mi padre se enferma, entonces alguien me da un folletito que decía: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Cristo venció al mundo. Yo no quería eso, yo quería a mi padre sano. Uh-huh. Pero bueno, lo guardé hasta que un día me invitaron a una iglesia. Por compromiso con la persona que había orado por mi padre, fui. Y en ese momento me emocioné y me hicieron pasar al frente, levanté mi mano, oré y creí que había recibido a Cristo. ¿Por qué digo creí si después que oré y todo? Porque pasó un tiempo y nada cambiaba. Fue muy interesante ese día porque lo que el pastor Daniel Sucherino en ese momento estaba enseñando parecía que me hablaba a mí. Okay. Entonces, pero cuando va pasando el tiempo, yo no tenía deseo de leer la Biblia, no tenía deseo de orar, no tenía deseo de nada. Para mí había hecho una oración que me llevaba al cielo, pero nada más. Y bueno, me involucré un poquito, de vez en cuando asistía a la iglesia, traté, pero no pasó nada. Un tiempo después me invitan a un campamento. Me dijeron que era la mejor semana de mi vida y que me regalaban ese campamento. Entonces, primero era gratis. Ahí ya empezábamos bien. Uh-huh. Después, ¿A quién no le gusta un campamento gratis? Después, lleno de jóvenes. Así que cuando llego al campamento, pregunto por la persona que me invitó y no estaba. Uh-huh. Ahí entendí que me habían dado una beca para asistir a ese campamento. Ese lunes estaba predicando José Jordán y presentó el evangelio de tal manera que lo entendí. Sentí en mi corazón algo diferente y Dios me llevó a tomar una decisión, pero me explicaron el evangelio. José Jordán en el programa, él tiene un programa, me parece, ¿verdad? Él tiene un programa en BBN. Ajá. Que se llama Del lado de la Victoria. Ok. ¿Y fue por BBN? No, fue en el campamento de Palabra de Vida en Argentina. Okay. Uh-huh. Pasaron unos meses entre que fui a la iglesia y ahí. ¿Y por qué hice la diferencia? Porque tal vez más de uno de los que nos están viendo un día levantó la mano, oró y después se da cuenta que no pasó nada. Es que la salvación, en primer lugar, es del Señor. En segundo lugar, es mucho más que levantar una mano o hacer una oración. Es Dios que tiene que trabajar en esa vida. Y es que tal vez hoy en día estamos en Occidente, ¿verdad? Una cultura donde uno dice que se casa con alguien y después no usa el anillo, ¿verdad? O usted dice que soy liguista, pero cuando la liga va y pierden una final, no le gusta ponerse la camisa, ¿verdad? En el caso de Oriente, cuando Jesús dice, crean en mí, usted creerse en Jesús, ¿verdad? Hay que entender qué significa creer en la cultura exactamente oriental. Ahora, cuando justo que diste el ejemplo del casamiento, es como un casamiento, porque mi esposa se llama... Bueno, vos la conocés, pero mi esposa se llama Adriana. Yo no era suficiente pensar que Adri me gustaba. Porque hasta el día de hoy estaría soltero si solo es intelectual. Yo tuve que pensar, sentir algo por ella y hacer que sea mi esposa. Claro. Bueno, la salvación es igual. Involucra intelecto, emoción y voluntad. Porque es el espíritu, el alma y el cuerpo que están
juntos para poder llegar. Y siempre digo lo mismo, no es que yo voy al cielo, es que el cielo vino a mí y marca la diferencia. Paso a ser parte de su naturaleza. Entonces hace, para mí, marcante esa decisión de que no solo fue orar, fue entender Dios llevándome al arrepentimiento, y entonces pude entender que tenía vida eterna, paz, perdón y todo lo demás que Dios nos regala en el momento de ser salvos. Ahora, en ese momento empieza un proceso también en la vida nuestra, ¿verdad? De santificación, donde poco a poco vamos quitando las cosas viejas y buscando nuevas, ¿verdad? Bueno, eso es una pregunta increíble, porque, por ejemplo, una de las cosas que yo no me gusta hablar de pasado, pero una de las cosas que no me avergüenza en este momento decirlo, por ejemplo, fumé desde los 12 hasta los 18 años. Yo veo cristianos que luchan con el cigarro. Bueno, yo tengo muy claro algo. La gracia de Dios me enseñó a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios, estoy citando un pasaje de Tito, es Cristo. Bueno, ¿cómo dejé el cigarro? No lo sé, pero de golpe no tuve más deseo, no me gustó más y lo dejé. Y así es un proceso que Dios va puliendo en nuestra vida hasta que Cristo venga con todos los pecados. Así es. Qué bueno ese día en donde usted decidió dar ese cambio, ¿verdad? Y entender ese proceso, ¿verdad? Y ya esa nueva vida que había que llevar. Y me imagino que inmediatamente empieza en uno, o al menos en lo personal me sucedió, cuando recibí al Señor, un deseo por crecer espiritualmente. ¿Cómo fue ese crecimiento espiritual en su caso? Por eso justo conté las dos etapas, porque hay gente que por ahí se frustra porque no crece, no siente nada. Yo creo que al ser salvo, tengo una promesa, soy participante de la naturaleza de Dios. Entonces, es un proceso natural, así como el bebé que quiere comer o que si está sucio llora. Bueno, empecé a tener deseos de leer la Biblia, deseos de orar, deseos de no estar sucio. Fui creciendo mientras le conocía, y es importante eso, entender que uno crece mientras le va conociendo. No leí la Biblia por obligación, no fui a la iglesia porque tenía que ir, fui, y hasta el día de hoy hago lo mismo, lo hago porque me nace, soy parte de su naturaleza y es parte de mi naturaleza, somos uno con el Señor, entonces eso es un proceso natural. Y ese proceso natural, ¿cómo lo vivió usted? ¿Qué pasos? Alguien que hoy en día dice, yo quiero seguir a Cristo, quiero entregar mi vida a Él. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Cuáles son esos primeros pasos que tiene que dar para empezar a crecer? Bueno, tal vez tenemos que hacer diferencia. Si hablamos de entregar la vida a Cristo es porque ya somos salvos. Ok. Porque si no, yo pienso que mucha gente enseña, entréguele su vida a Cristo para ser salvo. Si yo pudiera entregarle algo, ya no sería salvación por gracia, sería por obras. Pero si ya sos salvo, entonces ya Cristo es tu Salvador, bueno, Él también quiere algo más. Quiere ser tu Señor. Quiere que de alguna manera le conozcas. Entonces, la Biblia hace un equilibrio muy lindo, evangelismo y discipulado. Así como Pablo tuvo un Timoteo, y también tuvo un Bernabé, yo necesito al lado mío tener un Pablo que me vaya enseñando, un hermano mayor, digamos de alguna manera, que me vaya enseñando a conocer al Señor y que me vaya guiando. Para mí el discipulado es lo máximo. ¿Por qué? Porque fue la orden de Dios. Evangelismo y discipulado. Okay. Entonces es inmediatamente buscar cómo someterse a un proceso de discipulado. Sí, teniendo cuidado con algo. Nosotros no fabricamos cristianismo. Es obra de Dios. Así es. Entonces, ¿por qué lo digo así? Y puede sonar hasta chocante, porque muchas veces la persona que quiere discipular a otro quiere imponer como que es su dueño. No, mi único dueño es Dios. Es mi compañero que me está ayudando a crecer, mi ejemplo a seguir, pero juntos seguimos a Cristo. Yo tuve la oportunidad de pasar muchos años de mi vida con José Jordán, es un hombre que amo y admiro. Conozco todos sus virtudes y todos sus defectos, pero yo sigo a Cristo. Okay. Entonces, claro que él ya tiene algunos años, él no quiere que diga su edad, y yo tengo 60, pero cuando todavía me regaña, siento que me regaña mi padre. ¿Por qué? Y porque cuando amás a una persona y la respetas, entonces todo va cambiando. Así es. Ahora, hay partes del discipulado y de cosas de la Biblia que me enseñó
José, Ujú. que no fue en un salón de clases, fue en la vida diaria. Ok. Es que es un ejemplo de vida. Sí, totalmente. Muchas veces queremos disipular a alguien y enseñarle la Biblia, pero le decimos, vea, esto es lo que usted tiene que hacer. Yo no, no No, aplica para mí. pero aparte no vemos a Jesús en un salón de clases. Claro, ¿no? Ujú. Él estaba con sus discípulos y un día estaba sentado y otro día había multitud, otros días estuvo solo. Vemos a Jesús de diferentes facetas y formas. Ujú. Así es. Y entonces, cuando Cristo llega a la vida de nosotros, es un ejemplo de vida que tenemos que seguir, ¿verdad? No es simplemente escuchar como, no sé, hay partes de Jesús que a veces queremos quitar, ¿verdad? Y tenemos que verlo como un todo, como un ejemplo a seguir, y ese es el proceso del discipulado, ¿verdad? Es que nos gustan las cosas dulces y no las amargas. Ajá. Pero cuando vamos a la Biblia, la gente cree, porque es mal enseñada, Ujú. que una vez que tengo la salvación, que tengo a Cristo como mi Salvador, ya no hay más problemas. Bueno, empieza el salmista diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Pero como no me conformé, porque yo voy al Nuevo Testamento, voy al mismo Señor Jesús dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ujú. Y el apóstol Pablo la remata en Filipenses cuando dice que tengo el privilegio no solo de creer en Él, sino de padecer juntamente con Él. Ujú. Ser participante de su naturaleza me hace ser participante de sus padecimientos también. Y esa es la parte que a veces no nos gusta. Ujú. Todo nos enseña, pero a veces no queremos pasar por la escuela de Dios. Ujú. En la escuela de Dios llega un punto en donde Dios le dice, don Raúl, obedézcame más. O Raúl, quiero que usted me obedezca a un nivel mayor y hágase pastor. ¿Cómo sucede eso? No lo ¿No? veo así. A ver, ¿Cómo sucedió? ¿qué podrías hacer para amar más a tu esposa? Eh, hacer lo que a ella le gusta. Okay. Ah, bueno, para amarla más, Sí, ya la amo. O sea, ok. ok. Ajá. Y disfrutar su amor. Claro. El disfrutar su amor, y cada vez que ella te ama y te muestra su amor, ¿no te lleva a amarla más? Ujú. ¿No querés darle más, entregar todo y agradarla? Ujú. Bueno, yo sé que yo agrado a Dios por lo que Cristo hizo Ujú. y sé que la salvación me da el privilegio, no la obligación, el privilegio de servir. Entonces, en ese mismo proceso, una vez que soy salvo, Dios me empezó a mostrar en la Biblia por medio del discipulado que yo tenía algo mucho mejor. Ujú. No importaba la profesión, a Dios le importaba vivir la vida cristiana en mí y a través mío. Ujú. Si yo lo dejaba, lo hacía, pero ¿cómo era? Es un proceso de estar enamorado. Claro. Cuando estoy enamorado, me pongo sumiso por voluntad propia y sin sufrir, Ujú. porque es la experiencia de tener una persona externa Ujú. que vive en mi interior y me motiva. Ahora, es muy interesante porque Dios me pide que le sirva, no, Él me da la posibilidad que le sirva. Y me dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. O sea, soy honrado por Dios. ¿Y por qué digo me da la oportunidad? Porque cuando miras la Biblia te dice, Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel Ujú. y me colocó en el ministerio. Dios confió en mí y Él me coloca en el ministerio. Entonces, es un privilegio que yo puedo asumir. Ujú. Ahora, yo soy misionero hace muchos años, 40 años, y eso no me convierte en pastor, Ok. salvo que pastoree. Ujú. ¿Por qué? Porque a veces hay seminarios que ordenan pastores o institutos bíblicos que ordenan pastores, Ujú. pero después el pastor se jubila o se retira y cree que sigue siendo pastor. Bueno, si un ingeniero tiene un título, sigue siendo ingeniero toda su vida. Ujú. Lo que pasa es que si se aparta de la ingeniería, un día no va a tener la pericia como para hacer ciertas cosas. Ujú. El Se herrumbra. se herrumbra. El pastor, si no huele ovejas, Ujú. no es pastor. Entonces el servicio es un estilo de vida y es un privilegio que Dios nos da. Yo un día miré para atrás y pensé, bueno, quiero que mi vida valga la pena. ¿Y cómo hago para que valga la pena? La única manera que mi vida puede valer la pena es si me doy cuenta que yo no puedo hacer nada y que tengo que mirar que tengo a mi alrededor y decir, bueno, esta persona tiene a Cristo.
Ujú, Si tiene a Cristo, ¿le conoce? Entonces tuve un día una decisión muy importante donde le dije a Dios, bueno Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy te pertenece. ujú. No importa la profesión, no importa el futuro. Y tomé esa decisión. Pasaron muchos años. No me arrepiento. Así fue que vinimos a Costa Rica. Ujú, Yo no es que Dios me dijo un cartelito, tenés que ir a Costa Rica. Yo empecé a orar por este país, a amar este país, ujú, y Dios nos trajo a este país. De hecho, cuando empecé a orar, estaba solo. 7 años después me casé. ujú, Para Adri no era sorpresa, ujú, porque yo le había dicho. Lo que pasa es que una cosa es decirle y ujú, otra cosa es decirle vamos. ujú. Pero bueno, cuando Dios pone un peso en el corazón, se transforma en una forma de vida. Entonces, para mí, servirle es una forma de vivir. Pero qué interesante lo que usted menciona en cuanto a, por ejemplo, el llamado, ¿verdad? Hay gente que menciona el llamado como algo, al menos yo lo veo simplemente que todos tenemos un llamado de obedecer a Dios. Una vez que uno cree en Cristo, ya hay un llamado para obedecer y cumplir su palabra. Y en este caso, hay mucha gente que espera, no sé, que le caiga del El cielo angelito. algo, ¿verdad? Y le diga, Raúl, usted tiene que ir a Costa Rica. Yo sé que Dios mueve corazones, Dios abre y cierra puertas. Y esas cosas tenemos que también estar muy atentos. Pero en el caso suyo, es interesante que usted dijo, yo voy a obedecer. Punto. Ahora, tal vez lo que vos estás comentando lo veo continuamente. Gente que cree en laicos y clérigos. No, Mm. no, 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 yo soy laico, no, yo soy clérigo. Bueno, eso no está en la Biblia. No, para nada. En el primer siglo se empezó a diferenciar entre el púlpito y las bancas, Ujú, pero todos somos laicos y todos somos clérigos. Todos somos sacerdotes para Dios nuestro Padre y todos somos pueblo. Entonces, como sacerdote tengo que cumplir mi función ujú, y como pueblo tengo que cumplir mi función. claro. Esa división que se hizo llegó a hacer tanto daño que la gente confía más. Pastor, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios, Dios le escucha más. No, Ujú, somos no, iguales, porque para nada. ambos somos sacerdotes Así es. y disfrutamos del lugar santísimo. Pero ese mal entendimiento de la Biblia hizo que se cometan muchos errores donde la gente hace diferencia. Entonces, un ingeniero, un médico, un abogado, un comunicador, todos somos misioneros, Ujú, porque todos tenemos una misión que cumplir de acuerdo a la visión que Dios nos dejó. ujú, No importa el lugar. ujú, Por eso no podemos hacer esa diferencia. Es cierto, algunos misioneros vivimos exactamente de lo que Dios nos provee. ujú. ¿Por qué? Y porque tengo otro misionero que es médico o es empleado en una fábrica que provee para que juntos hagamos la función, pero somos misioneros. Ujú. Sí, ahí es tal vez entender de dónde nos provee Dios. A mí me provee a través de mi empresa. Yo trabajo para Amazon y de repente hay otros a los cuales Dios les provee a través de lo que yo doy. Entonces siempre es Dios el que nos provee, pero no lo vemos así. Es que Dios usa a su pueblo Así es. para que su pueblo mueva la obra. Ujú, Entonces, es imposible que yo te pueda explicar cuánto voy a ganar. Lo que yo te puedo asegurar que voy a tener todo lo que necesito. Tal vez no todo lo que quiero, pero todo lo que necesito. ujú, ¿Y por qué es imposible que te diga cuánto voy a ganar exactamente? Y porque si yo hago el cálculo, bueno, este me va a dar esto, este me va a dar esto, y voy contando personas que pueden ser que me ofrenden. ujú, Uno falla, el otro se enferma, y viene otro que nunca conozco, no lo vi, y me dio más. Lo he visto al principio de mi vida, lo veo ahora y no quiero dejar de disfrutarlo. No sé, suena ilógico, pero a través de un estado de WhatsApp he recibido ofrendas. mm, ujú, Ayudamos a la comunidad, vieron niños con necesidad y personas que se comunicaron conmigo para ver cómo ayudar. ujú. Entonces, cuando entendemos algo, es Dios que maneja eso, no nosotros. Así es confiar en Dios y dejar que Él sea el que provea. Don Raúl, usted hace 40 años, le entendí, vino a Costa Rica. No, no, si no tendría como 80. Tengo 60, tengo 59 todavía, voy a cumplir 60. Hace 22 años vinimos a Costa Rica. Ok, hace 40 Hace años 40 años recibí a Jesús. recibió Cristo. Ok, entonces viene a Costa Rica y en el momento en que viene a Costa Rica ya usted venía con una visión de qué quería venir a hacer acá. Tengo entendido que usted estuvo en BBN, Sí, ¿verdad? En la radio.
De repente me puede contar un poquito más Sí, de eso, pero... ujú, en Argentina trabajaba con el Ministerio de Palabra de Vida y para la Palabra de Vida y BBN trabajaban juntos ¿para qué? Para poder alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. ujú, Palabra de Vida es un ministerio juvenil, BBN es radio. Entonces, la primer radio que se compró en Argentina, Dios me dio la posibilidad de participar y se colocaron radios en todos lados. Después fuimos desafiados ujú, a salir por diferentes lugares. El primer tiempo que estuve en Argentina colocamos una radio en un pueblo que se llama Brickman, que es la que me tocó a mí, en Córdoba, Argentina, ujú, y había radios por diferentes partes. Pero fue muy interesante porque yo ya estaba orando por Costa Rica. En el año 99, ya mi corazón latía diferente y empecé a pensar, yo quiero ir a Costa Rica, ¿por qué no voy? Y la verdad que no sé. Y uno a veces tiene una teoría muy mística de la voluntad de Dios. Entonces, en el año 99 me invitan a Estados Unidos. Cuando vuelvo a Estados Unidos, paso por Costa Rica, veo el pueblo costarricense, siento el amor de Dios a través del pueblo. ujú. Volví a Argentina y le dije a Adri, nos vamos. Teníamos nuestras 3 hijas muy chiquititas. Nos vamos. ¿Qué pudo haber cambiado? ¿Por qué no me vine antes? Porque nunca intenté ni comprar un pasaje. A veces, cuando le pregunto a alguien qué pudo haber cambiado, te dicen, y bueno, es que Dios no le mostró, es que vamos a poner una prueba. No, 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 es que yo ni siquiera me moví. Yo oraba, pero esperaba algo. Ujú. El angelito del cielo ahí que le Sí, caiga. cuando Pablo intentaba ir a Bitinia, el Espíritu se lo impidió. Hechos 16. Ujú, Bueno, yo ni siquiera lo había intentado. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es tener identidad con Dios, mantengo esa intimidad, empiezo a caminar y Él me dice sí o no. Yo fui así, pero sorprendido quedé cuando de golpe Dios me dio el pasaje, éramos 5. En ese momento Argentina estaba en otra situación económica, pero a pesar de eso, las personas que nos regaló el pasaje tenía menos dinero que lo que yo manejaba. mm, Y me dio sus ahorros para que nos vengamos. Bueno, y así personas que se comprometieron, así que llegamos a Costa Rica con todo un plan. ¿Cuál era el plan? En primer lugar, alcanzar personas con el Evangelio de Jesucristo y discipularlas. ¿Cómo lo íbamos a hacer? A través de la radio, ujú, a través de conferencias, campamentos, fundación de iglesias y todo lo que Dios ponga en nuestra mano. Eh, Desde hace muchos años que yo hacía videos, entonces empezamos la radio, BBN, una experiencia maravillosa. 910 AM está aquí en Costa Rica, tenemos 2, una en San Carlos y una en San José. ujú. Pero fue increíble también eso, uno tiene que ir adaptando hacia la tecnología. Cuando empezamos BBN era AM. AM, y en Argentina yo usaba para hacer los avances cassette, Ok. que algunos ni los conocen. Y que cuando se rompían había que pegarlos. Después ya todo fue vía satélite, hoy es todo digitalizado, es Ajá. otra cosa. Otra historia. Vimos a BBN crecer, pudimos discipular personas, muchachos que aman, bueno, hombres ya que aman a Dios y que están haciendo un excelente trabajo, pero en un momento eh, yo quería algo más. Yo quería tener libertad de poder enseñar la Biblia, participar en un campamento, moverme con libertad, y era difícil hacer las dos cosas juntas. Mm, Entonces empecé a orar a Dios, ya BBN teníamos el sustento que necesitábamos, la oficina, habíamos tenido todo. Pero Dios me saca de la zona de confort, empezamos a orar y paralelamente nosotros empezamos con mi esposa a hacer conferencias, campamentos, actividades con jóvenes y veníamos con el nombre de nuestro ministerio es Capacitando a los Santos. Entonces, si yo me quedaba haciendo mucho en BBN, le restaba Capacitando a los Santos y viceversa. Entonces decidí dar un paso y confiar absolutamente en la provisión de Dios y dedicarnos a Capacitando a los Santos. ok. Hablando tal vez un poquito más de BBN, tengo un testimonio. Recuerdo de una señora, no sé si decir el nombre, pero bueno, esta señora me cuenta que ella llegó a los pies de Cristo a raíz
o más bien, esta señora en medio de una situación fuerte, escucha en BBN, escucha un número de teléfono, escribe y cuando se da cuenta están orando por ella y contactándola y impactaron su vida de manera muy positiva. Sí, que yo creo que no hay problema que digas el nombre, pero yo he visto eso muchas veces. Por ejemplo, Doña, la mamá de Milena, Pili. Pilar Suárez. Sí. Ella en algún momento me contó de cómo BBN fue un medio para fortalecer su vida. Por ejemplo, Pilar, hoy es nuestra amiga, Ujú. pero nosotros atendíamos el teléfono. Ahora, lo que nadie sabe detrás del telón Ujú. es que RBN era, a principio, mi esposa, mis hijas y yo. Entonces, para poder atender el teléfono, lo teníamos que desviar a nuestra casa. Por si Adri no podía estar, alguien tenía que atenderlo. Ok. Bueno, Pilar fue una de las personas que llamó y se comunicó con Adri. Fue llevada a Jesús y hoy está bien sirviendo al Señor. Me acuerdo ahora que dijiste eso, Carmen Rosacher, una señora de Argentina, Ujú. muy religiosa y no quería hacer ningún cambio en su vida ni nada, pero escuchaba la Biblia en nuestro pueblo, en Argentina, por curiosa. En ese momento teníamos problemas económicos y yo quería apagar la radio de noche, porque ¿quién la va a escuchar?, decía yo. Pero dejamos la radio encendida y dijimos, vamos a orar, a ver qué pasa, podemos hacerlo por una semana más. Esa noche Carmen se comunica con nosotros, llama por teléfono y dice, soy Carmen, estoy mal, me quiero suicidar. Supimos dónde era, colgué el teléfono, al otro día la fui a visitar, la guiamos a los pies de Cristo y hoy tiene no solo la oportunidad de conocer al Señor como Salvador, sino que le está sirviendo. Gloria a Dios. Y así podría contarte de muchas personas, porque los medios de comunicación entran sin pedir permiso. Y Dios utiliza definitivamente la radio. Hoy se puede escuchar desde un celular, aunque todavía hay mucha gente que la escucha por la radio. Yo la escucho mientras hacemos ejercicios o limpieza en la casa y suena el radio. Sí, aparte tenés, por si usted no conoce BBN, la puede escuchar en cualquier dispositivo móvil, pero tiene la mejor programación que puede encontrar en español. Y eso vale la pena. Y siempre se hace un esfuerzo evangelístico. El plus es que si una persona nos llama, le vamos a visitar. No es para que nos dé algo, es para llevarle algo. Le queremos llevar al Salvador. ¿Y qué pasa si es cristiano? Está bien. Oramos juntos, agradecemos a Dios, pero no sin antes compartirle a Cristo. Porque que haya estado en una iglesia no lo hace cristiano. Entonces la meta es que cada persona que nos llama se le comparte a Jesús. Qué lindo ese ministerio. Realmente es bonito escuchar esas historias y ver cómo vidas han sido impactadas y esa visión, ¿verdad? Porque inclusive en el número de las iglesias, yo no sé cuántas iglesias a las cuales uno las llame un momentito, llegarán a visitarlo, ¿verdad? Ese fue un problema. Ajá. Fue un problema porque algunos en el comienzo Ajá. no nos conocíamos tanto entre los compañeros pastores y se quejaban, ¿por qué ustedes visitan si es el trabajo del pastor? A mis ovejas. Primero no son las ovejas del pastor, son de Dios, pero en segundo sí, lugar... No, pero sí. Pero en segundo lugar, si yo visito y vos visitás, haríamos una obra genial. No es privativo del pastor, no. Es el trabajo de todos. Sí, tal vez es un enfoque erróneo ahí que muchas veces hay de la obra del Señor, ¿verdad? Usted entonces funda Capacitando a los Santos. Ahora estuve viendo la página web. Qué lindo Capacitando a los Santos, que tiene un proyecto grande para hacer crecer a la gente espiritualmente en la palabra de Dios. Tienen todo un seminario, ¿correcto? Sí, tenemos todo un seminario. Le llamamos Centro de Capacitación Teológica. Ok. La pandemia nos cambió. Desde que conozco al Señor, me di cuenta que yo podía enseñar la Biblia, podía no solo enseñar la Biblia, podía discipular, evangelizar, pero cumplir con lo que Dios me había establecido. Entonces, empezó la pandemia. Y bueno, la pandemia nos llevó a que hagamos algunas cosas por Zoom y demás. Creo que nos abrió la mente a todos. Hoy por hoy, la iglesia es una iglesia digital. Y yo creo que el que no se adapte a eso
no, va a morir. ¿Por qué? Ujú. Porque sí o sí es una iglesia digital. Estábamos en plena pandemia y empecé a pensar, ¿cómo hago? Ya no puedo viajar a tal o cual país a enseñar. Yo iba y me quedaba un tiempo, enseñaba una materia, iba a otro país, me quedaba otra materia, lo hacía también dentro de Costa Rica. Entonces empecé a orar para ver cómo podía utilizar los medios que yo sabía Ujú. para comunicar el Evangelio y para edificar personas. Antes subíamos todo a YouTube, ahora cambiamos, ahora tenemos una plataforma completa Ujú. donde nuestros alumnos tienen la posibilidad de entrar, ver una clase. Ujú. En cada clase tienen 4, 5, 6, depende de la cantidad de preguntas para comprobar que vieron la clase. Ujú. Tienen exámenes, tienen que hacer estudios. En un año pueden sacar un diplomado en estudio bíblico. Ujú. Si quieren seguir estudiando, bueno, si quieren seguir estudiando, eh, y yo digo un año porque pueden tomar 2 materias juntas, hay gente que toma una sola, eso es asincrónico. Ujú. También siguen estudiando y pueden sacar una licenciatura en teología o, como se dice en Estados Unidos, un bachelor. Ujú. ¿Por qué lo digo en inglés, aunque no hable inglés? Porque Ujú. tenemos un convenio con una universidad. Ok. Entonces, nuestros alumnos pueden seguir estudiando en Estados Unidos para sacar una maestría. Ujú. Obviamente, si cumplen con todos los requisitos de tener su licenciatura Ujú. completa y todos los papeles. Pero tenemos bueno, en este momento 65 alumnos Ok. estudiando de diferentes partes del mundo. Mm. Eso es interesante, eso es Ujú. increíble, cómo Dios nos permitió. Un costarricense que vive en Jerusalén está estudiando con nosotros. Ok. eh, y cuando pienso en dónde Dios nos llevó, es un sueño. Ujú. ¿Por qué? Porque ven nuestras clases. No tenemos otro contacto que no sea por WhatsApp y de vez en cuando hacemos una reunión de Zoom para poder conocernos y tener trato, pero a veces no se puede una reunión de Zoom porque hay gente de España también que están Ujú. estudiando. Ujú. Entonces los horarios son Sí, diferentes. eso tiene que ser realmente ya grabado y con comprobaciones de lectura y... Sí, pero es totalmente asincrónico. Ujú. Entonces en la plataforma el alumno va haciendo todo Ujú. y puede estudiar a su ritmo. Lo único que nosotros hacemos, cada alumno tiene un profesor asistente por materia. Ujú. Ok. Entonces Para preguntas y... preguntas, Ajá. comentarios y hacer una especie de tutoría. Tenemos varios Ujú. pastores que estudian con nosotros. Ok. Qué bueno ese ministerio, don Raúl, porque eso es lo que hoy en día se ocupa, ¿verdad? Una plataforma así en donde uno pueda ir a su ritmo y llevar todo. Usted mencionaba ahora lo importante de hoy en día de la iglesia y la digitalización en la iglesia. Usted es la única persona de la cual yo veo publicaciones cuando me meto a LinkedIn, publicaciones bíblicas y cristianas, ¿verdad? Qué buena esa visión tecnológica que usted tiene, don Raúl. Es que tengo que compartir el evangelio y Dios, y Ajá, Dios me dio herramientas. así Entonces, es. estoy en todas las redes sociales. Ok. TikTok. Ya lo abrí, no lo usé Ya. todavía. Ok, ok. No es el que más me gusta, pero, Ok. pero todo donde yo sepa que hay gente, ahí tengo que llegar. Este video va a estar probablemente en TikTok, entonces. Pero bueno, no. Es muy necesario que nosotros como cristianos saquemos el rato para hacer cosas en donde quede la palabra de Dios en todos los medios, porque es una realidad que hoy en día todo es digital, ¿verdad? Todo. Cuando nosotros empezamos a hacer programas en vivo aquí, Ujú. era un experimento, porque eran audios con diapositivas y los subíamos a YouTube, pero fuimos los primeros. Este, no, pero ¿qué es eso? O alguna persona un poco legalista, no pueden entrar a Facebook. Pero si yo no estoy presente, yo creo que tengo que tener presencia en la sociedad. Ujú. Bueno, la manera hoy es a través de las redes sociales. Ujú. La iglesia trata muchas veces de traer gente a su iglesia y no como iglesia salir a donde está la gente. Y eso es necesario. ¿Y por qué pensás que pasa eso? Yo creo que es la misma iglesia cayendo en la estrategia del diablo, ¿verdad? De este mundo, porque eso no fue lo que Cristo hizo, ¿verdad? Cristo
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, viniendo aquí a la tierra y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, yo lo que considero es que es la iglesia teniendo una mentalidad muy humana y no bíblica, porque si lo hacemos bíblico, sería esto que estamos hablando, ir a otros lugares. Ahora, ¿sabes donde yo creo que radica el problema? Ujú, Se enseña muchas costumbres del pueblo de Israel para la iglesia, y no es así. Cuando mirás el ujú. pueblo de Israel, ellos venían al templo a adorar. Ajá, ok. La iglesia sale, la iglesia es como un centrifugador, se preparan y salen. Ujú, Nosotros nos hemos dedicado a hacer templos y demás cosas, pero la iglesia comenzó en casas de familia, ujú, y no tengo problema si alguien tiene un templo, ujú. pero si yo tuviera que empezar de cero hoy, no hago un templo. Ok. Invierto ese dinero y En un cafecito en la casa y empieza. diferentes casas de familia, y Ajá. eso no le quita orden, no le quita nada. Lo que pasa es que nos hemos hecho tan religiosos Ujú, y le copiamos tantas cosas al judaísmo y a otras religiones que tenemos que ir a la iglesia a vestirnos de una manera, a hablar de una manera, ujú, cuando en realidad somos la iglesia que tiene que salir ujú, para alcanzar al mundo, ujú, traerlo, prepararlo y que sigan saliendo. Esa es ujú. la orden de Dios. Ahora, hoy en día un templo es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Para poder, por ejemplo, tener estudios de grabación, lugares en donde uno prepare cosas para salir, ¿verdad? Y entendemos también que el Ministerio de Salud no necesariamente estaba en tiempos bíblicos, ¿verdad? Y 100 personas en una casa sería muy No, 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 complicado. y no estoy criticando Pero, que lo tengan. Lo que ajá. digo es, La la visión, visión es sí, salir. claro, sí, El templo es momentáneo. así es, Hay así gente que es. no le importa si tienen 10 personas, lo que quieren tener es la casa de Dios tiene que estar muy linda. Ujú, No, yo tengo que verme bien. así es. Don Raúl, aquí en 2 de Corintios, tal vez quiero sacar este momento para leer el versículo 7. Está Pablo hablando, dice, y para que la grandeza de 2 de Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo probablemente teniendo enfermedad en sí mismo, ¿verdad? Este aguijón de la carne. Y, y dice en el 9 y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En qué momento este texto ha venido a su vida y usted lo ha tenido que adoptar y decir, Dios, este aguijón quítemelo, pero bástate, ¿verdad? Bástate mi gracia. Es hermoso ese versículo. En diferentes oportunidades y creo que es un texto base para mí. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando tenía 25 años estaba volviendo de Israel y me creía Tarzán con la mona chita, más o menos, que tenía invitaciones para salir a predicar, podía hacer todo. Pero de golpe empiezo a tener cansancios injustificados y diferentes situaciones de salud y perdí la memoria, me dio un surmenage. ¿Cómo? ¿Y quién va a hacer todo lo que yo hago? Y yo no pude, y al punto de que después tuve que empezar a recordar ciertas cosas. Pasé un tiempo y se descubre que tenía una enfermedad que se llama miastenia gravis. mm, Es una enfermedad que hoy se conoce un poco más, hace años no se conocía. Es una enfermedad inmunológica que trae muchos problemas, donde ¿para qué te vas a casar si no vas a vivir muchos años, no vas a poder ser papá? Ahí entendí lo que significaba bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque para mí el poder del cristiano está en la debilidad. ujú, Cuando entendí eso, tuve dos etapas. La primera es la etapa de negación, que parece como un duelo. La etapa de rebeldía, donde me estaba muy enojado. ¿Por qué a mí y no a los demás? Como el Salmo 73, que se enoja el mm, salmista, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Bueno, hasta que en comunión con Dios comprendí que Dios sabía lo que hacía. Y
se me pasó el enojo, arreglé mi tema con Dios después de que me quejé mucho. De hecho, la religión te dice no te quejes, pero la Biblia te dice que sí. ¿Qué hacía? ¿Le hacía caso a la gente o a la Biblia? Así que me quejé, arreglé mi tema con Dios, le agradecí a Dios y entendí, porque soy débil, entonces soy fuerte. Yo no sé cuál era la enfermedad o la debilidad de Pablo, pero sí sé que todos nosotros tenemos una debilidad, que a veces la conocemos, otras veces no la queremos reconocer y otras veces la ignoramos. La de Pablo podría haber sido la vista, pero no estamos seguros. Pero no importa cuál haya sido la debilidad, Dios es muy claro. Jesús me enseñó que separado de Él, nada puedo hacer. Y Pablo tuvo situaciones muy difíciles. Si mirás cuando empieza a escribir la carta, estuvo a punto de perder la vida. Capítulo 1, versículo 8 o 9, por ahí. Dice, ¿para qué? Para que aprenda a confiar en Dios y no en mí. Entonces, las situaciones difíciles las necesito para que me lleven a Dios. Yo sé que hay una gran cantidad de cristianos que te van a decir, Dios nunca te va a poner una prueba más grande de la que puedes soportar. Bueno, lean bien su Biblia, porque si yo no necesito algo más grande, tampoco necesito a Dios. La prueba me tiene que superar para que Dios se ocupe y no yo. Porque si yo puedo manejarlo, definitivamente. Y he pasado diferentes etapas de salud en mi vida, de miastenia gravis, neuropatía, cáncer y otras cosas, que únicamente puedo decir, su gracia es suficiente. De hecho, acabo de sacar un libro que se llama Su gracia es suficiente. Y ahí cuento un poco cómo yo enfrento, aferrado a Dios, porque el yo enfrento suena a yo. Y justamente el gran problema es que cuando uno tiene ciertas capacidades se pone orgulloso. Entonces, yo no sirvo a Dios, sirvo con Dios. O lo hacemos juntos o no puedo. Entonces, ese versículo para mí es clave. De hecho, casi siempre lo escucho mal. Bástate en mi gracia, no, bástate mi gracia. Ese posesivo cambia todo. ¿Por qué? Porque es exactamente su gracia en mi vida. Es tan lindo servir a Dios que trabaja en mí, trabaja a través mío y encima un día me va a premiar en su tribunal. Ese es Dios. Así es. Y es que en estos momentos de debilidad cuesta agarrar un versículo como este y hacerlo suyo, ¿verdad? Es qué complicado cuando uno tiene una situación con el aguijón de su carne y tiene que decirle a Dios, es tu gracia. Más bien, creemos que Dios es injusto, ¿verdad? Con nosotros por mandarnos una enfermedad, lo que decía usted, esta etapa de rebeldía y Sí, pero cuando te das cuenta, por ejemplo, nos íbamos a casar. Entonces, en un momento hablo con Adri porque los médicos dijeron que me quedaban 2 años de vida y no íbamos a ser papás. No, entonces no me caso. Pero aquí hablando con Adri hicimos cambios y ella me dijo que yo enseñaba muy bien, pero practicaba muy mal, porque hablaba de la soberanía de Dios, pero no le creía, fue un cachetazo. Nos casamos, la primera que se enferma es Adri, una gripe brutal en la luna de miel, pero no íbamos a ser papás, tenemos 3 hijas. Lo que pasa es que tengo que ver que Dios siempre tiene un propósito y yo no lo voy a ver. ¿La voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta? Sí. ¿Me va a gustar? No necesariamente. Hasta que pase el proceso y te perfeccione. Después que hablé para que acepté tu invitación para venir, yo uso medicamentos inmunosupresores. Y todos estos días cuando usas medicamentos de ese tipo, cualquier cosa te contagia. Entonces, estos días primero me dio una infección, después me dio otra infección, ya estaba con antibióticos hasta ahora, y me costaba hablar. Bueno, esta mañana yo ya sabía que tenía que venir, ¿y qué tuve que hacer? Señor, yo he hablado en la radio, yo sé lo que hago. Señor, o lo haces o no voy, porque yo no puedo. Y es Dios. Y eso no me hace más grande, eso me hace más débil. ¿Por qué? Porque dependo absolutamente de Dios y quiero hacerlo.
Y yo sé algo, el día que yo no lo hago, Dios se ocupa de encarrilarme. Ujú. Es que ese es Dios, ¿verdad? Ese es el proceso de santidad del cual hablamos al inicio, donde Él moldea nuestras vidas y donde tenemos que creerle a Él en cada situación. Yo sé que esta situación que voy a mencionar de repente se pudo haber solucionado, ¿verdad? Pero teníamos un campamento de jóvenes. Alrededor de 26 muchachos completamente nuevos decidieron ir al campamento. Y justo en los 3 días de campamento nos dicen Costa Rica está en alerta roja en ciertas zonas, incluyendo la zona donde íbamos a hacer el campamento, viene un huracán. Sí. Yo le decía a Dios, Dios, ¿cómo un huracán en un día en donde yo espero que más bien venga salvación y estas personas que nunca han escuchado de ti, escuchen? Don Raúl, yo no puedo creerlo, pero estando en el campamento, nos cuentan, ya pasó el huracán, nunca entró a Costa Rica, está en el Pacífico y no hubo más sol que ese día. ¿Verdad? Es que Dios maneja la naturaleza. Pero nosotros muchas veces queremos agarrar todas las situaciones en nuestras propias manos y nos cuesta tener esa fe en Dios y decirle, Dios, sea usted. ¿Qué pasó con el COVID? Ujú, Entre la mala comunicación y la mala información, llenaron a la gente de miedo. ujú, Y el miedo y Dios son incompatibles. Porque o confío en Dios o tengo miedo. Las dos cosas no. Por algo Jesús se ocupó tantas veces de decir, no temas. Dios dice, no temas porque estoy contigo. Y me va alentando. No dice que nunca voy a tener miedo. Me dice que vaya a Él cuando tenga miedo. Bueno, lamentablemente hemos visto gente que hasta el día de hoy ha tenido como 14 veces COVID. ¿Por qué? Porque cada vez que se engripa tiene miedo de tener COVID. ujú, Bueno, ese fue un desafío para nosotros como familia, porque estábamos trabajando con personas adictas y el trabajo social que hacemos en la calle y yo tomo medicamentos inmunosupresores. ¿Qué hago? Me encierro en mi casa y me deprimo porque me puedo llegar a contagiar o creo que Dios sabe lo que hace ujú, y como Dios sabe lo que hace, si me contagio, bien. Si no me contagio, también le toca a Él. ujú. Es la soberanía de Dios que nos cuesta ver y entender, ¿verdad? Nunca la vamos a entender. No. Así como la libertad del hombre, pero sí has visto todo este tiempo personas escudándose Ujú, para no asistir a congregarse ujú, por las dudas de contagiarse, pero van al supermercado, van a la ujú, playa. ujú. Y en ese tiempo también vemos cómo gente con ya inclusive vacuna, ¿verdad? Eh, ha muerto. Cómo gente sin vacuna ha pasado por COVID, ha estado hospitalizada. Tengo de hecho gente que conozco con todas las de la rifa, diríamos aquí en Costa Rica, para ser teniendo factores de riesgo con COVID. Estuvieron hasta hospitalizados y salieron con vida, ¿verdad? Sin nada. Y entonces uno dice, bueno, ¿aquí Es que qué no es la es? vacuna, Es la es Dios. vacuna, ¿verdad? ¿No? No. Es el Señor, es el De Señor. hecho, si miras un poquito, no voy a entrar en polémica, pero si Ujú, miras un poquito las fechas de la vacunación, la autorización de la vacunación y el proceso de investigación, ya existía el COVID, no es nuevo. mm, Ahora lo hicimos famoso. mm. Y después aparecieron con este experimento de vacunas que te tienen que poner 4 o 5 a ver cuál funciona. Pero mi esperanza está en Cristo, no en una vacuna. Así es, así es. Em, Don Raúl, tal vez como para ir cerrando, me gustaría saber de algún consejo que usted le daría a alguien que decide hacer algo similar a lo que usted hizo cuando estuvo en Argentina. Dijo, yo voy a ir a Costa Rica. Alguien que quiere salir de su comodidad, de su confort y quiere obedecerle a Dios e irse a otro país. ¿Cuál sería un consejo para eso? O tal vez podríamos irnos un poco más atrás. Alguien que está muy cómodo y ni siquiera ha pensado en irse, ¿verdad? Y usted lo quiere incomodar con algún consejo para que salga. Bueno, si está muy cómodo, Dios le va a mover de la zona de confort. Cuando ves a cualquiera que veas, si te vas al Antiguo Testamento, ves a Abraham, lo sacó de Ur de Caldeas y lo sacó y le quitó la zona de confort. Con Moisés hizo lo mismo, con Pablo hizo lo mismo, con los pescadores hizo lo mismo. Si está en la zona de confort, se va a sentir satisfecho con su cristianismo porque ora y lee la Biblia. Pero ¿cuántas personas están yendo al infierno y usted puede hablarle y no le está hablando? Ujú, ¿Cuántas personas cristianas necesitan un abrazo, necesitan un consejo y usted se lo puede dar y no se lo está dando? Entonces, yo creo que
lo primero que tienen que hacer es mirar la Biblia, donde Jesús dice, hay mucho trabajo y pocos obreros, parafraseando el versículo. Ujú. Entonces voy a orar. Pero la oración me lleva a la acción. Ujú. Entonces voy a orar y voy a imitar. Si te acordás el pasaje de Marcos 9, donde Jesús recorría Galilea, Ujú. ¿qué vio? Vio multitudes. ¿Y cómo estaban? Desamparadas. ¿Y qué sintió? Compasión. Bueno, hay muchas personas hoy que si mueren, nunca van a llegar a la presencia de Dios. Mm. El destino es el infierno. Y el único privilegio que tenemos los cristianos es poder ser parte. Si yo no predico el Evangelio, los ángeles no lo van a hacer. Entonces el primer paso, ahí donde está todo lo que le venga a la mano para hacer, empiécelo a hacer en su iglesia y Dios le va a llevar a... No empiece a orar por el África cuando todavía no está sirviendo en Costa Rica. Ujú. El primer paso es comenzar donde estoy. Ujú. Ahora, definitivamente para mí lo clave es, yo tengo que tener un día, así como le declaré mi amor a Adri para toda la vida, y lo voy renovando día a día, tengo que tener un día en el cual le digo, Dios, quiero amarte y quiero disfrutar tu amor. Si pienso en la señora de Juan capítulo 8, yo no puedo pensar en una prostituta, puedo pensar en una mujer que se fue impactada por su gracia y no tengo ninguna duda que saliendo de ahí le seguía y le servía, porque el servirle es consecuencia de seguirle. Ujú. Amén. Muchas gracias, don Raúl. Con mucho gusto. Para la gente que lo quiere conocer más, que ha escuchado cosas de lo que hemos hablado, ¿dónde lo pueden buscar? Pueden buscarnos en Facebook como Capacitando a los Santos. Pueden buscarnos en nuestra página capacitandolosantos.org, en la página de Amazon también, en Instagram y en alguna red social, pero le dejo mi número si necesita algo, con mucho gusto, 60 48 24 95, y si vive fuera de Costa Rica le antecede el 506. Ok, excelente. ¿Y el programa de la mesa cuadrada todavía lo tienen? No lo estamos haciendo ¿No lo ahora. están? Ok. Bueno, igual ahí hay capítulos en YouTube. Sí, hay varios. He visto varios y me gustan mucho. Muchas gracias, don Raúl. Y creo que ha sido muy buena esta conversación. Que Dios lo bendiga. Voy a estar orando por su salud, por este ministerio. Y espero que usted que me escucha pueda también acompañarme a orar por Raúl y todo lo que está haciendo. Conozco pocas personas con la pasión por llevar el mensaje de Cristo a todas las redes sociales de la manera en que usted lo hace, lo motiva a que siga adelante, don Raúl. Y bueno, no, qué bendición haberlo tenido por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted también por estar con nosotros hoy.